Sí. We Nosotros. es nosotros. Nosotras. You es ustedes. Sí. Y they. Ellos. They es ellos. Ellos. Perfecto. ¿Se ve bien ahí o quieren que la agrande la letra? ¿Se ve, no? Sí, sí, teacher, se ve. Sí, papá. Yeah. Okay. Perfect. So these are the personal pronouns. Ahora, what can we do with personal pronouns? ¿Qué podemos hacer con los pronombres personales? Well, we can form sentences, ¿no? O sea, podemos formar oraciones. Para ello hay diferentes estructuras. We have different structures, ¿no? Primero, let's talk about the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Y qué significa en español? The verb to be is ser o estar, ¿no ves? Entonces, verb to be en español es ser o estar. Ya, perfect. For these pronouns, para estos pronombres tenemos 3 verbos to be, ¿no? ¿Cuáles son los verbos to be que usamos? Son am, luego is y are, ¿no? Estos son los verbos to be, right? Ahora, here we have I. ¿Cuál es el verbo to be que va con I? Es Soy. am. Ah, Sí. am. Y en inglés podría ser am, ¿no es cierto? You. ¿Con cuál va? ¿Con are, con is o con am? Are. You are. You are, You are. exacto. Okay. He. Am, is o are. Is. Ya, perfecto. She también va con is. It también va con is, ¿no? Ahora, we, ¿con cuál va? We are. Are, right? You, are, y they, perdón. They are, right? Bien. Entonces, this is the most basic thing, right? Esto es lo más básico. Esto es más que seguro que obviamente lo han visto en el primer nivel, en el A2. Son las primeras cosas que aprendemos, right? Entonces, this is the verb to be. Ahora, let's make sentences. Como les dije, el verbo to be significa ser y estar. Ser o estar, cualquiera de los dos. Entonces, we are going to make some examples. Okay? So, a ver, Nilsson, can you give me one example? Con cualquiera, usando el verbo to be, con cualquier pronombre, Nilsson. Nilsson. Una oración, disculpe. Sí, una oración. I am play soccer. Ya. ¿Qué estarías diciendo ahí en tu oración? Yo juego soccer. Ya, mira.
Si Miré decimos fútbol. que ahí hay un error, por eso te pregunté qué es lo que quieres decir. Porque ahorita en la oración estamos usando, o quiero que uses el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Entonces, en tu oración no estás usando ni ser ni estar, ¿no? Entonces, por ende, como no en la misma oración en español no estoy usando ni ser ni estar, entonces eso significa que no puedo usar en mi oración en inglés el verbo to be, o sea que no puedo usar el am. Si vos querés decir yo juego soccer, tendrías que decir I play soccer, sin el verbo to be. Entonces, quiero una oración usando el verbo to be, o sea que tu oración diga yo soy o yo estoy o algo así, digamos. A ver, Yo estoy jugando. ¿ah? A ver, les voy a dar un ejemplo y luego ya ahí empiezo a preguntar. Miren, for example, I am a teacher. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Yo soy una profesora, ¿no? Yo soy una profesora. Ahora, in your case, you are students, ¿no? Ahora, aquí yo dije students, entonces quiere decir que estoy hablando del plural, ¿no? Ustedes son estudiantes, ¿verdad? Ahora, si digo you are a student, entonces, ¿sí? No se ve lo que se está compartiendo en la pantalla. Ay, perdón, ahorita, un momento. Ush, el internet, un ratingo. Ahorita, un momento, por favor. Un ratito. Bueno, mientras comparto la pantalla o vuelvo a compartir, mientras vuelvo a compartir, les estaba diciendo el ejemplo. You are students. Ustedes son estudiantes. Entonces, eso, ahí yo estoy diciendo, ¿cómo me doy cuenta si estoy hablando de tú o de ustedes? Porque yo dije students, ¿no? O sea, agregué la S. Ahora, si yo digo you are a student, estoy diciendo tú eres un estudiante, ¿ya? Ay, no quiere compartir. ¿Ya? Bueno, ahora que ya les di ese ejemplo, ahora ustedes denme un ejemplo. A ver, Janet, dame un ejemplo. Puedes usar I, pero u otro pronombre. Cualquier otro pronombre puedes utilizar que no sea I. Janet. Janet, un ejemplo. Give me one example. Janet.
A ver, acá yo les pido que, yo sé que a veces da vergüenza, que da miedo, algo, eh, pero aquí estamos para equivocarnos, porque es mejor que ustedes se equivoquen acá, que yo les corrija cuando estamos participando en clase, a que cometan el error en el examen, ¿sí? Entonces, es importante que participen. No importa si no lo saben, si no lo entienden o qué sé yo, o sea, estamos para aprender acá, ¿ok? Entonces, a ver, Frank, ¿puedes darme un ejemplo? Ahora sí, ya se ve. Give me one example, please, Frank. De lo que sea. Usando el verbo to be, así como yo estoy usando Ay, I am, you are, o he is, ya. cualquiera, así diga. I am a sport player. Sport player. Ya. Bien, entonces ahí su compañero está usando I am, yo soy, ¿no? Yo soy un sport, ¿dijiste? ¿O qué dijiste? Bueno, digamos, ponele, que Sport player. digamos, Deportista. ¿qué? ¿En español qué es? ¿Repetí? Deportista, teacher. Ah, ya, ah, ya. Bien. Ahora, ahí le pueden poner soccer player, o sea, pueden ser más específicos o como no, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ahí estamos hablando de personal I am. Ahora yo quiero que usemos otro pronombre, por decir, let's use she. She is, ¿qué? Police. Ya, she is a police officer, ¿no? Ella es un oficial de policía. Ahora, aquí en todos estos ejemplos yo estoy usándolo como ser, como verbo ser, el am, el is, el are, ¿no? Ya. We are friends, digamos. Acá estoy diciendo que nosotros somos amigos, ¿no ves? She is a police officer. Ella es un oficial de policía. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo lo uso como estar? O sea, como les expliqué, el verbo to be significa o ser o estar. Entonces, that means that we can use it as estar. O sea, estar nos hablaría de que estamos en algún lugar o algo así, ¿no es cierto? Entonces, o hablando de un estado, de cómo nosotros nos sentimos. Por ejemplo, si yo digo, he is sick, ¿qué estoy diciendo ahí? He is sick. ¿Quién sabe qué significa sick? Sentado. Sentado. ¿Ah? ¿Qué significa sick? Enfermo. Enfermo, exacto. ¿Cómo se escribe? ¿Quién sabe? ¿Cómo se escribe?
¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe sick? Se lo deletreo, teacher. Sí. S, Deletrearlo. S, I, C, K. ¿Así? Yes, teacher. Ya, en English, o sea, la deletreada en inglés es S-I-C-K, ¿no? Bueno, entonces aquí yo estoy diciendo que, aquí yo estoy diciendo, él está enfermo. Entonces, acá yo estoy hablando, como dije, de un estado de, o sea, de cómo nos sentimos, de un estado físico, por decir, ¿no? Porque él está enfermo. Ahora, yo también puedo decir, como dije, un estado, cómo te sentís. O sea, yo puedo decir, él está feliz, él está triste, él está enojado, ellos están, en fin. Entonces, yo puedo decir entonces acá, they are, happy. Entonces acá yo estoy diciendo, ellos están felices, ¿no ves? Ahora, aquí yo estoy hablando, como dije, estos ejemplos de acá, de un estado de ánimo o un estado físico. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hablar de un estado, o sea, de un lugar, o sea, que yo estoy en un lugar? Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir, we are at the cinema. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Nosotros estamos en el cine, pero también estoy hablando de, fíjense, estar, ¿no? Entonces, así es como usamos el verbo to be, el ser y el estar, ¿no? Is it clear? Do you understand or you have any doubts? I hope that you don't have any doubts. Espero que no tengan ninguna duda. But if you have, talk now. Hablen ahora. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Is it clear? ¿Está claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Bien, entonces acá estamos hablando del verbo to be. ¿Y en qué estructura lo estamos hablando? We are talking about present, ¿no? O sea, aquí en todas estas estructuras son presentes, ¿no es cierto? O sea, todas están en presente. Yo soy una profesora, ustedes son estudiantes, tú eres un estudiante, ella es un oficial de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, estamos hablando del presente. Verbo to be en presente. ¿Ok? Ahora me gustaría, I would like you to write examples. Me gustaría que escriban ejemplos también para verificar que han entendido en el chat. Traten de no hacerlo, que su ejemplo no sea solo con el sujeto I. O sea, que no sea con I. Bueno, entonces
que su ejemplo sea con otro pronombre que no sea I. Ya saben que lo pueden usar como ser o como estar. Fíjense más o menos los ejemplos que les he escrito para que ustedes se puedan guiar. En el chat del grupo, o sea, de acá de la conversación, escriban ustedes sus ejemplos para que yo los lea y verifique si están correctos. ¿Ya? I'll be waiting, voy a estar esperando. Escriban. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿quién escribió? He was a singer. Ahorita estamos hablando de presente. El was es el verbo to be, sí, pero es el verbo to be en pasado, Abigail. Entonces ahí tendrías que escribir he is a singer para que sea en presente. Él es un cantante. Bueno, they are my brothers. Ellos son mis hermanos. Muy bien. Are you ready or not? ¿Estás listo o no? Está bien. They are playing football. Ellos están jugando fútbol. María is a dancer. Muy bien. María es una bailarina. A ver, ¿quién no ha escrito? Janet. Janet, escribe un ejemplo. Abigail, Neidy, José, y Fernando, Janet. She is my best friend. We are waiting for the class. They are playing volleyball. Muy bien. Ya, perfecto. Dana, un ejemplo. Daniel, creo que no has escrito también ejemplo. Dana, Daniel, escriban un ejemplo. Jordi, tampoco has escrito un ejemplo. We are listening music. Ahí vas a agregar, Daniel, to music, ¿ya? Para hablar de escuchar música, siempre el listening va acompañado de to. Listening to music, ¿ya? Pero, o sea, está la oración, la estructura del verbo to be está bien. Solo que ahí tenemos que agregar to. We are listening to music, ¿ya? You are in the cinema, they are my friends, you are, ahí te falta a basketball, no, está bien, perdón, estás hablando en plural. You are basketball players, perfecto. They play basketball. Jordi, ahí no estás usando el verbo to be. El verbo to be es am, is y are, ¿no ves? Entonces, ahí no estás usando el verbo to be en esa oración. Tenés que usar el verbo to be, o sea que tu oración tiene que decir algo con ser o algo con estar, dependiendo de... podrías decir, they are playing basketball. Entonces ahí estarías diciendo, ellos están jugando básquetbol. Para que uses el verbo to be. They are playing basketball. Ahora, a ver, no falta nadie, creo, dar ejemplo. ¿Alguien más? ¿Quién es? A ver. Adriana, ¿pusiste ejemplo? Ahora, justo a eso voy. José Luis Ramos. En este caso, ahorita iba a explicar eso, ¿ya?
Todos los que escribieron un ejemplo, así como el que yo le estaba aclarando a Jordi para usar el verbo to be, they are playing basketball. Por arriba también alguien más escribió, we are listening to music. They are playing volleyball. We are waiting for the class. They are playing football. O sea, todos esos que utilizaron después del verbo to be, el verbo con ing, están hablando de presente continuo, de present continuous, ¿ya? Entonces, esos ejemplos por ahora los vamos a descartar. ¿Por qué? Porque esa es otra estructura que vamos a ver más adelante, que es present continuous. Por eso es que cuando yo hice los ejemplos, no utilicé, por decir, el sujeto, luego el verbo to be, luego un verbo con ing y luego el complemento, porque esa es otra estructura. Fíjense que yo en mis ejemplos que les puse, hablé de ser, o sea, de qué sos, si sos estudiante, profesor, cantante, bueno, lo que sea. Hablé de estar, pero al hablar de estar, lo hablé de un estado físico o un estado de cómo te sentís, o sea, feliz, triste, enojado, emocionado, o sea, hablando de emociones. Y también lo usamos el estar para hablar de que estás en un lugar, pero fíjense que ningún ejemplo acá yo lo utilicé seguido de un verbo, ¿sí? Porque esa es otra estructura que vamos a ver más adelante, ¿ok? Los demás ejemplos sí están bien. Entonces, cuando hablemos del verbo to be en presente, ¿ya? No me escriban un ejemplo que sea así, they are playing volleyball, they are playing football o cualquier cosa así, porque eso es present continuous, ¿ya? Eso es presente continuo. Ya. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, these structures, estas estructuras, pueden ser negativas y pueden ser interrogativas, right? These structures can be either interrogative or either negative. So, what would be the negative of you are students? ¿Cuál sería el negativo de you are students? I am not. I am no student. Ya, estás usando I, pero yo pregunté con you. ¿Cuál es el negativo de you are students? You aren't a student. Exacto. Entonces, acá el negativo sería, ¿cuál es el negativo de am? Es am not. No. ¿No ves? Y después el de is Sen. not o isn't. ¿No ves? Y el negativo de are es are not o aren't. ¿No ves? Entonces, ahora escriban ejemplos en negativo. Escriban ejemplos en negativo. Ejemplos con el verbo to be en negativo.
Escriban ahí en el chat. A ver, voy a ir leyendo sus ejemplos. He isn't a singer. I am not the owner of this house. Ahí está mal escrito, o sea, está la M, ¿no? Owner of this house, pero tu estructura está bien. He's not kind to others. Él no es amable con otros, ¿no? Está bien. He's, otra vez, te equivocaste, Jordi. He is playing chess. Está mal porque ya dije que ese no ve, porque estás usando el present continuous. He isn't a student. She isn't, perdón. Ella no es una estudiante. I not. Aquí está mal, Luis Fernando, porque no estás usando el verbo to be. A ver, para que lo tengan más claro, cuando vamos a usar el verbo to be y que no nos referimos a present continuous, después del verbo to be no puede haber otro verbo. O sea, quiere decir que el verbo to be está como verbo principal, ¿ya? Porque aquí, Luis Fernando, pones I not play the soccer. Me imagino que querés decir yo no juego fútbol o algo así, yo no juego soccer. Y eso es otra estructura y no está usando el verbo to be. He is not at the park. Él no está en el parque. They aren't sad. Ellos no están tristes. They don't like. Lo mismo, Frank, no estás usando el verbo to be. ¿Dónde está el verbo to be en tu oración? El don't es otra estructura. No, está errada esa oración, ¿no? No se olviden, don't forget that when we talk about the verb to be, cuando hablamos del verbo to be, tiene que ser el verbo to be es el verbo principal, o sea, no hay otro verbo después del verbo to be, o sea que mi verbo principal es o ser o estar, ¿ya? No puede haber otro verbo. A ver, Jordi y Luis Fernando, escríbanme otro ejemplo. Frank también escribí otro ejemplo. ¿Por qué no estoy aceptando tu ejemplo de abajo, Frank, que dice they aren't playing soccer? No lo estoy aceptando porque, como dije, nuestra oración tiene que ser solo con el verbo to be como verbo principal. No puede haber playing, no puede haber reading, no puede haber listening, nada, ningún otro verbo. Entonces, por eso no estoy aceptando tu oración.
Lo mismo, Luis, está mal, sigue mal. They are not play the guitar. No está bien. ¿Por qué? Porque si yo lo traduzco palabra por palabra, me está diciendo, ellos no están tocamos la guitarra. Eso estás diciendo en inglés, Luis Fernando. Jordi, decime en español tu oración, la que pusiste, he's not play chess. ¿Qué estás diciendo en español? Jordi. Él no juega ajedrez. ¿Dónde está? A ver, decime, ser o estar. ¿Dónde está yo soy o yo estoy? No hay, ¿no ves? Ahorita estamos viendo la estructura del verbo to be, o sea, ser y estar. Y el is es ser o estar. Entonces, tu oración ahí está mal. Si vos querés decirme, él no juega ajedrez, la forma correcta de decirlo en inglés es he doesn't play chess. Esa es otra estructura que la vamos a ver después. Ese es el presente simple. Tenemos dos cosas en presente, el present simple y el present simple to be. El presente simple to be es lo que estamos viendo ahora. El present simple es lo que vamos a ver después, donde usamos el auxiliar do o das. ¿Ya? Entonces, Frank, he isn't a driver, está bien. Él no es un conductor. José Luis, he is in the house, él está en la casa. Está en afirmativo y en negativo, he isn't in the house, él no está en la casa. Muy bien. Jordi, en español, pensá una oración en español que use ser o que use estar como verbo principal. Lo mismo Luis Fernando. Escríbanla en español. Teacher, O díganmela. digamos, entonces sería, nosotros no estamos en la casa, digamos. Sería, we are not in the house. Exactamente. Nosotros no estamos, o sea, a eso me refiero, que no estoy usando ningún otro verbo aparte de, ¿cuál es el verbo ahí? Estamos, ¿no ve? No hay otro verbo más que estamos, ¿no es cierto? Entonces, Yes, we teacher. are not in the house. Eso quiero que entiendan. Cuando yo uso el verbo to be, lo tengo que usar como verbo principal, o sea, quiere decir que mi verbo principal es o ser o estar, ¿ya? Jordi, un ejemplo, decímelo en español primero y luego lo ponemos en inglés. Jordi. Tú estás con tu madre. Ya, tú. ¿Cuál es el sujeto de tú, Jordi? You, ¿no ves? Estás, are. Con tu madre, with
your mother. Entonces tu oración sería, you are with your mother. Y ya formaste tu oración con el verbo to be. Así de simple y sencillo. ¿Está claro ahora, Jordi? Exactamente. Y Jordi, está en afirmativo, ¿no es cierto? Ahora, lo volvemos negativo, solo aumento el not. You are not with your mother. Y listo, ya está nuestra oración en negativo. Ahora sí, ¿está claro? Sí, teacher. Ya, perfecto. Ahora, también tenemos el interrogativo. Hablamos del negativo que es usando isn't o aren't o am not, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el interrogativo? Y con esto, solo por hoy, porque estamos empezando las clases y porque no quiero, mañana voy a volver a hacer el mismo review y avanzar un poco más. Con esto vamos a finalizar la clase, solo por hoy. ¿Ok? Entonces, si yo hago un interrogativo con el verbo to be, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Mover el verbo al inicio, se intercambiar. Exacto. Muevo entonces el verbo al inicio. Por ejemplo, usemos el ejemplo de Frank. El ejemplo de Frank dice, he is, el ejemplo de Frank decía, ¿dónde está? He isn't a driver, el negativo. El afirmativo es he is a driver. Entonces, ¿cómo sería el interrogativo de eso? Is he a driver? Is he a driver? Ese sería el interrogativo, ¿no ve? He's a driver. Teacher. Primero el verbo to be. Se pone adelante el verbo to be y después el sujeto. Entonces, nuestra oración para la pregunta sería, ¿is he a driver? Entonces, a ver, este ejemplo. A ver. María. Si yo digo María. No, este está mal. Este ejemplo está mal. A ver. They are sad. They are sad. ¿Cómo lo pongo como interrogativo? Are they sad? Exacto. Are they sad? Yeah. Bien. Okay, guys. So, just for today, solo por hoy, porque es primera clase, as this is our first class, we are going to finish here. Vamos a terminar acá porque no quiero avanzar demasiado y que los que se integren después estén en la luna. ¿Ya? Así que, just for today, we are going to finish the class here. See you tomorrow at the same time. If you know anybody that is going to be in this group, please let them know that the classes already started. Si conocen a alguien que va a estar en este grupo, háganle saber que las clases ya comenzaron para que se conecten mañana. Hoy día voy a crear el grupo de WhatsApp con los que me han mandado su número de teléfono aquí en el chat, ¿ya? Y también si conocen a alguno algún compañero puede y tienen su número telefónico, cuando yo cree el grupo me lo mandan su número para que yo lo agregue al grupo.
Yeah. So, see you tomorrow, guys. At the same time, nos vemos a la misma hora, chicos, y vamos a seguir revisando esto y avanzando un poco más, ¿ok? See you tomorrow, guys. Have a nice day, have a nice afternoon. Que tengan una buena tarde. Bye, bye. Bye, Okay, teacher. teacher. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye bye, teacher.